Los saludo de nuevo en este domingo, el último de la Cuaresma, o sea, el sexto domingo de la Cuaresma, que también lleva el nombre de Domingo de Ramos. Y es a la vez el comienzo de lo que nosotros popularmente llamamos la Semana Santa. Desgraciadamente no se pudo realizar lo que habíamos programado de tener nuestro primer culto otra vez aquí en la iglesia, justamente para este domingo de hoy. Por los cambios de política de gobierno y este cierre absoluto en el que estamos. Así que seguiremos, mientras tanto, con los cultos grabados. Que nuestro culto sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero empezar con 2 o 3 versículos del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto ofrenda de todo quemada. Entonces se ofrecerán sacrificios en tu altar. Confesemos ante Dios, reconocemos ante ti, Señor Santísimo, que a causa y a través de nosotros también se origina sufrimiento. En nosotros existen pensamientos y sentimientos de descontento, de inquietud, de desconfianza y hasta de rabia. Nos asusta nuestra incapacidad para la paz. Y por eso nos refugiamos en ti, Señor, y te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Que el omnipotente Dios se apiade de nosotros, nos perdone nuestros pecados y nos guíe hacia el camino de la vida eterna. Amén. Y por eso ahora consuélense ustedes todos, porque así leemos en el Evangelio según San Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo. Y por estas palabras, y porque Jesucristo nos mandó expresamente que así lo hiciéramos, yo como ministro ordenado del Señor le aseguro que si su ruego fue sincero, Dios ha escuchado su ruego y que nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor,
ha perdonado sus pecados a todos los que sinceramente se arrepintieron y creen en Él. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Y ahora vamos a entonar nuestro primer himno, el himno de nuestro nuevo himnario, canto y liturgia, el 332, cabalga majestuoso tan alto embajador. Vamos a orar. Celebrado y luego abandonado, festejado con entusiasmo y luego rechazado. Y así vas tú, Jesús, el camino de la obediencia. Tú no fuerzas el éxito a juro. Respondes por nosotros y hasta la muerte en la cruz. Haznos recibir en silencio la paz que tú nos traes. Que tu palabra nos guíe en este culto. Bendice esta semana en la que meditaremos acerca de tu sufrimiento y muerte, señales de tu amor por nosotros. Acompáñanos y guíanos y danos una semana de tranquilidad, de paz, de recogimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lectura bíblica para este domingo, llamado Domingo de Ramos, está en el libro, capítulo 51 del libro de Isaías.
Isaías 50, versículos 4 al 9. Isaías 50, no 51. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayuda. No me avergoncé, por eso he puesto mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Muy cerca de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Esta es palabra de Dios. Y también la epístola está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y quiero leer también del Evangelio según San Juan, capítulo 12, los versículos 12 al 15. El Evangelio de este domingo. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta a Jerusalén, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Este es el Evangelio de hoy. El texto de mi predicación, sin embargo, es unos capítulos más allá. Está en el Evangelio según San Juan, pero capítulo 17, los primeros 12 versículos. Estas cosas habló Jesús y le dijo, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Esta es la palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, como dijimos, hoy celebramos el Domingo de Ramos. Para recordarlo, por eso quise leer el Evangelio, el pedacito de Evangelio de entrada triunfal, como lo llamamos. Domingo de Palmas le llaman en otras partes, con cierto sentido de lógica, aunque en otras partes tienen otros nombres. En Hungría, por ejemplo, es Domingo de Flores, porque es comienzo de primavera cuando todavía las ramas no tienen hojas, pero ya empiezan a brotar flores y botones. Porque no hay palmas en Europa, sino en las provincias más, en los países mediterráneos, bien al sur. Y no les dice nada que si palma o no palma.
comienza lo que generalmente llamamos la Semana Mayor o Semana Santa. En Uruguay se sinceraron. En Uruguay oficialmente se llama Semana de Turismo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la capital, el centro del poder. Y aunque tampoco hubo triunfalismo en la entrada, eso de entrada triunfal no cuadra, porque no era ningún triunfalismo. Pero los cuatro evangelios narran, eso es muy raro que los cuatro evangelios coincidan en narrar algo. Es poco común. Y eso muestra quizá la gran impresión que causó en los discípulos y en los seguidores. El recibimiento enorme. Prácticamente se volcó buena parte de la ciudad a las calles. Notablemente engrosado, por supuesto, por los numerosísimos peregrinos que ya habían llegado a Jerusalén para cumplir con el ritual de la Pascua judía, que era conveniente, que se debía celebrar en Jerusalén, en el templo. Unos pocos por convicción, otros por curiosidad, pero casi todos querían ver al que parecía que iba a ser el nuevo libertador de la nación. Ese es el rumor realmente que se había corrido. El Salvador que volvería a restaurar por fin el gran reino de David. Ese con el que muchos soñaban hace tantos años atrás, que nunca más había sido tan grande Israel como el reino que estableció David y después practicó y vivió Salomón. Porque ciertamente Dios estaba con este hombre. De eso no dudaban, si por otra cosa no, por los grandes milagros que habían hecho. El más reciente, la resurrección de Lázaro. ¿No les parece eso un cuadro harto conocido? El hombre no ha cambiado en 2000 años. Primero, endiosamos a nuestro líder o candidato y luego, cuando realmente empieza a actuar y tomar medidas, procede, y muchas veces exacto según lo que dijo y enseñó. Cambiamos de un día al otro nuestra posición, ya no nos gustó, y empezamos a atacarlo en forma inmisericordia. Y Jesús lo sabía, él sabía de lo que venía, sabía lo que le esperaba, sabía que ni siquiera los 12 quedarían fieles. Uno lo entregó, uno lo negó. El más entusiasta, el que hasta blandió su espada por él. Y por eso, para ayudar, Jesús trató de prepararlos y por eso oró por ellos. Un texto al cual nunca hemos llegado durante la Semana Santa,
Porque siempre hablamos de la entrada de triunfal y después el Viernes Santo, crucifixión. Quizás hablamos de la Santa Cena. Y la oración. Juan es el que más insiste en esa preparación. Todos esos días Jesús iba preparando, tratando de preparar los últimos retoques en sus discípulos para que entendieran. Los capítulos 12 hasta el 17 de Juan contienen eso. Curiosamente, Juan ni siquiera reporta la última cena. Los otros tres sí. Le parecía a Juan que era más importante el lavado de los pies. De ahí casi que salta a la escena en el Getsemaní, en el jardín. Y es muy factible que Jesús los haya llevado también el día anterior, el miércoles, después de cenar, hayan salido a orar al Getsemaní. Según lo que describe Jesús, cuando andaba en Jerusalén con ellos, iba muchas veces a ese jardín a tener un rato de quietud, de paz, de oración. Sin embargo, la oración, la que ahora generalmente se conoce como la oración sacerdotal, o sea, de su intercesión, casi seguro que fue dicha el jueves en la noche, después de la institución de la Santa Cena. Casi seguro, cuando dejó a los discípulos amonestándolos a orar, y según Marcos se apartó un poco y se llevó consigo solo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y este último, el jovencito, parece que pudo oír lo que Jesús decía en la oración. Porque cuando usted considera esto, no sé cómo hizo para oír y recordar, bastante detallado. Y es una conversación muy privada de Jesús con su Padre. En resumen, ¿qué es lo que Jesús dice aquí? Primero, acepta que llegó la hora, que terminó su tiempo en la tierra y prácticamente le pide a Dios volver a su estado sobrenatural, o sea, que resucite, porque la misión está cumplida. Luego de haber enseñado y haber hecho entender a sus seguidores, mal que bien, aunque el mensaje completo solo lo captaron después de la resurrección realmente, hacerle entender la razón de su venida al mundo en la forma humana, para hacerles entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y que Dios perdona y acepta incondicionalmente y regala vida eterna. Él dice, a los que me diste. Los 12 y unos cuantos más. Y tercero, los discípulos, afirma, han guardado la palabra. Han conocido todas las cosas, dice Jesús, y las pasarán, como efectivamente lo hicieron.
Y cuarto, han creído que Jesús era y es el Hijo de Dios, enviado por Él, por Dios. Y quinto, ahora pide, ruega por ellos, especialmente por ese grupito de los 11, diciendo, fortifica su débil fe. Diría, no es una petición general por todos, sino específicamente por los que han creído y los que a través de ellos han creído. Los discípulos y todos los que aprendieron y creyeron a través de los discípulos y a través de los discípulos hasta el día de hoy. Ruega por ellos que fortifique su débil fe. Y Jesús en esta oración pide por nosotros, que hemos heredado de discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo, para que el Señor fortifique nuestra débil fe. ¿Para qué? Para que sean uno. Por eso llaman a esta oración también la oración sacerdotal. Y en esto sí que le fallamos a Dios. Porque quisimos y queremos meter la fe dentro de nuestro raciocinio humano. Y aunque ni cuenta nos damos. Jesús lucha hasta lo último para que los discípulos, los que me diste, dice, captaran, que entendieran que la fe sobrepasa todo entendimiento. La fe no es algo que yo puedo captar lógicamente. Está más allá de mi lógica, de mi entendimiento. Ellos así lo practicaron y así lo enseñaron. La fe es un regalo. No te lo mereces, no me la merecí yo. No se obtiene racionalmente. No puedo canjearla por otra cosa. No puedo mucho menos pagarla. Y la fe no es lógica. No es ni tu lógica ni mi lógica. Creer a veces es justo lo contrario, es totalmente ilógico. Pero en el correr de los años se perdió esto, porque se impuso lo humano, se impuso la lógica y comenzaron las interpretaciones. Y la razón se impuso, diríamos, al corazón. Mi fe es diferente a la tuya, pero aquí dice en la Biblia, no puede haber diversidad. Hay que imponer por consecuencia, la unidad. Imponerla. Sabemos cómo funcionó eso. No se respetó la diversidad y vinieron las divisiones. Yo entiendo mejor que tú y como soy más fuerte,
Tú tienes que adaptarte a mi entendimiento. A mi manera. Si Pablo y Pedro, que tenían profundas diferencias al principio, hubieran cada uno insistido, jamás se hubiera podido formar la iglesia. Se hubieran peleado, se hubieran distanciado. Creo que nunca hubiera habido misión y nunca hubiera existido iglesia. Porque para Dios no hay luteranos y anglicanos, ni católicos, ni pentecostales. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es una sola. No está limitada por tesis, ni mucho menos por paredes, por supuesto, ni por dogmas, ni por ningún reglamento. Es una sola y siempre lo fue. Y según Jesús, ¿quién es la iglesia? El que creyere será salvo. Tú eres miembro de la iglesia si crees. No eres un miembro de un club en el cual pagas tu cuota. La gran deuda con Jesús es lo que el movimiento ecuménico trata de remediar, mal que bien, con mucha falla. Difícil reconocer haber fallado durante 500, 600, 1000 años. La unidad en la diversidad. Cada pueblo, cada individuo es diferente en su forma de hablar, de pensar, de entender, de adorar. Me cuentan la gente que ha ido a la convención de la Asamblea de la Federación Luterana Mundial en el África, que eso fue una experiencia increíble, totalmente diferente a lo tradicional que estaban acostumbrados. Otras costumbres. ¿Por eso son menos cristianos? Cada pueblo, cada individuo es diferente en su forma de pensar, de hablar, de entender, de adorar. Por ello es tan importante la lucha de Lutero por la Biblia para llevarla, o sea, la única verdadera iglesia, la Biblia, quizás, llamémosla así, llevársela al pueblo alemán, en su idioma, en su costumbre, en su forma de entender. Para nosotros, los que no somos alemanes, quizás es un poco raro alguna de las cosas. Pero eso es Lutero, adaptado para ese momento, esa mentalidad, esa forma de entender. El ecumenismo no es igualdad. Por favor, no malentiendan. Es ser uno en la diversidad. Es respetar y aceptar al hermano a pesar de que yo no comparta alguna de sus ideas o creencias o actitudes. Pueden estar seguros
que los que están presentes cuando Jesús y los 12 entraron en Jerusalén eran sumamente diversos. Venían de muchas partes del mundo, como todos los años lo hacían. Sin embargo, ellos se consideraban un solo pueblo y adoraban un solo Dios. Eso es lo que Jesús realmente quiso cuando pronunció esta oración, que sean uno. Les deseo una semana mayor de tranquilidad y bendiciones, en la que ustedes puedan renovar su fe. Amén. Oremos. Señor Jesús, tú vienes en nombre del Señor en una forma pacífica. Te entregas a los hombres, ofrendas tu vida y así cumples la voluntad de Dios. De ti emana un poder reconciliador. Ya no tenemos que apostar más a la fuerza y al poder, porque tú nos das la esperanza de que este mundo podrá ser resguardado por dulzura y amor. Aleja de nosotros el espíritu de división en la gran familia de tu iglesia. Acércanos más a ti y haz que así nos juntemos más. Haznos dispuestos de aprender los unos de los otros para que el ser diferente del otro nos sirva quizás de enriquecimiento o entendemos mejor lo que nosotros creemos. Ante ti pensamos ahora en mujeres y hombres que llevan sobre sí las cargas de responsabilidades públicas. Haz que alberguen, que resistan las tentaciones del poder y que aboguen por la justicia y el bienestar de todos. Ante ti pensamos ahora en todas las personas cuyas vidas y futuro está en manos de otros seres humanos, los perseguidos raciales, los presos políticos, personas que son amenazadas por sus convicciones y luchas por su fe, por los que luchan por derechos humanos, por una verdadera justicia para todos. Defiéndenos de la injusticia y del abuso de poder. Jesucristo, nuestro Señor, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como el don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, a la verdad, a la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos
sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Dios sanador, ven en nuestro auxilio mientras que el COVID sigue propagándose, esta nueva cepa. Sana a las personas enfermas. Protege, Señor, a las familias y a nuestros amigos y amigas de esta fatal infección. Anima a todos aquellos que trabajan en servicios médicos y de salud. Fortalece nuestra determinación para erradicar estas enfermedades. Pensamos también en la necesidad y la miseria en medio de nosotros. Personas sin trabajo, personas que ya no encuentran sentido a la vida, los olvidados y a los que se dieron por descontados. Danos ojos que vean, oídos que oigan, una boca que hable o calle en los momentos justos, y danos manos que ayuden. Jesucristo, tú intentas convencer y dominar. Libéranos a nosotros y a tu iglesia de aspiraciones de poder y de dominio. Permítanos seguirte en imitarte, en el estar aquí para los demás, en la entrega al mundo y al servicio, y el lograr así que tu nombre sea honrado. Por eso oramos como tú, Señor, nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, vamos a entonar nuestro himno del mismo himnario nuevo. 333. Mantos y palmas, esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos